de los dos testigos, el ministerio de los dos testigos. Y vamos a tratar o a buscar desarrollar en el capítulo 11 de Apocalipsis, del versículo 3 en adelante. La última conferencia, hace 8 días que estudiamos los primeros 3 versículos, nos dimos cuenta que al apóstol Juan se le da una caña que eran como varas de bambú que crecían junto al río Jordán para que midiera, ¿qué cosa? El templo, el altar y a los que adoraban en él. Y recordamos que el patio, versículo 2, se quedó sin medir y tampoco la ciudad. ¿Por qué este patio y por qué esta ciudad no fueron medidos como un resumen de la clase pasada? Porque en el tiempo en el que estamos nosotros ya estudiando, el anticristo estará al control total y absoluto de la ciudad de Jerusalén. El gobierno de Israel y otros gobiernos a nivel internacional se habrán ya rendido al dominio y al control del gobierno del anticristo. En otras palabras, habrá un solo gobierno. Tal vez este solo gobierno o este bloque de naciones acumulará o reunirá a muchas de Europa y a muchas del Medio Oriente. Como sabemos que el anticristo no va a reinar internacionalmente en todo el mundo, porque de acuerdo a la Biblia se mencionan 4 bloques de naciones en los tiempos del anticristo. Tenemos a Europa y tenemos al Medio Oriente en una unión, en una fusión de bloques, donde dicen Daniel que el barro y el hierro se unirán por medio de alianzas, aunque no se mezclarán. Tendremos también la unión de los países del Medio Oriente en Apocalipsis 16, que se les conoce como los reyes del Oriente. Tenemos en Ezequiel 38 invasión de Gog, que viene de Rusia, junto con Etiopía, junto con Libia, junto con Siria y otras naciones también árabes en contra de Israel. Y también tenemos una alianza de países occidentales, de las cuales tal vez Estados Unidos figurará, pero ya no como una potencia nuclear ni económica o militar como lo es actualmente, porque en tiempos del anticristo Estados Unidos pasará a ocupar un tercero o cuarto plano en la configuración de naciones internacionales. En esta noche vamos a comenzar a estudiar en el versículo 4 la identidad. Vamos a tratar de ver lo que la Biblia nos enseña acerca de estos 2 siervos de Dios llamados los 2 testigos, que serán ungidos con un poder sobrenatural. Así como Moisés tuvo el poder sobrenatural de con su vara convertir el río Nilo en sangre, con su vara hacer que cayera una plaga de moscas, etcétera, etcétera. Así como Elías fue arrebatado sobrenaturalmente una carroza de fuego, al final de los tiempos, por la actividad satánica, el engaño, la apostasía que va a haber, Dios va a tener que levantar a 2 varones, ungidos, repito, sobrenaturalmente, como lo vamos a ir desarrollando, para que puedan ellos dar testimonio en medio de las tinieblas tan terribles a las cuales ellos se van a enfrentar, y sobre todo desde la ciudad de Jerusalén, donde el anticristo va a estar reinando, poder enfrentarse a toda la humanidad sin que nadie los toque hasta el tiempo señalado por Dios. Pero vamos a ver lo que el Espíritu Santo nos dice acerca de estos 2 testigos. Dice en el versículo 4 que estos testigos son los 2 olivos. Esta es la referencia que el Espíritu Santo nos da de los 2 testigos. Si pudiéramos contestar la pregunta, ¿quiénes son estos 2 testigos?, nos tendríamos que limitar a lo que el Espíritu Santo nos dice. Simplemente dice, son los 2 olivos y los 2 candeleros están en pie delante del Dios de la tierra. Pregunta, ¿quiénes son estos 2 olivos y estos 2 candeleros que están delante del Dios de toda la tierra? Vamos a ver en el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, para que sea la misma Biblia la que nos interprete y la misma Biblia nos revele quiénes son estos testigos. Recurramos a otro pasaje donde se menciona 600 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, la relación que existe entre estos 2 candeleros y 2 olivos y los 2 testigos presentados en el libro de Apocalipsis. Dice en Zacarías 4, versículos del 1 al 5, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño.
y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, y con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es eso, Señor mío? Versículo 10 al 14. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son 7 los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y él me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Vamos a tratar de, como no hay un pizarrón o algo aquí, ¿verdad?, a tratar de ilustrar esto. El profeta Zacarías ve un depósito, vamos a imaginarnos un tambo, un depósito de aceite, un tambo. Y debajo del depósito de aceite, de este tambo de aceite, se encuentra un candelabro. Sabemos que el candelabro tiene 7 varas. La vara de en medio es Jesús, 3 a la derecha y 3 a la izquierda representan a la iglesia, de acuerdo a lo que ya estudiamos en Apocalipsis capítulo 1. Entonces vemos un tambo de aceite con un candelabro debajo del tambo de aceite, y junto al candelabro tenemos a 2 olivos. ¿Qué es lo que significan en la Biblia los olivos y qué significa el candelabro? Bueno, la Biblia nos muestra claramente, ¿verdad?, que entonces encima del candelabro hay un depósito que estaba alimentando con aceite a través de 7 tubos, o sea, cada varita del candelabro estaba conectado al tubo y eran alimentados cada uno por las 7 lámparas. Y ve un olivo a la derecha, 2 olivos a la derecha y 2 a la izquierda. Dichos olivos, ¿verdad?, tenían la virtud de verter aceite como oro por medio de 2 tubos de oro que iban conectados al candelabro. Vemos pues que en esta visión, en resumen, el aceite está alimentando las lámparas para que den luz. Y esto es algo que lo vemos todos los días. Antiguamente cualquier lámpara, ¿se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Estaban 10 vírgenes, llega el Señor y les toca, y salieron 5 corriendo a recibir al Señor, y se fueron con Él porque tenían aceite, ¿verdad? ¿De dónde viene el aceite? Del olivo. El aceite viene del árbol del olivo, y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, estas vírgenes se van con el Señor porque tenían lámparas, que es el candelabro, pero aparte tenían el aceite en el candelabro. Las otras 5 vírgenes de la parábola de Cristo se quedan y no se van con Jesucristo, porque aunque tenían las lámparas, aunque tenían, ¿verdad?, el candelabro, no tenían el aceite. Entonces tú así puedes ser una persona que traigas la Biblia representa la luz, representa el candelabro, es la única luz que tenemos en lugar oscuro, pero si esta Biblia no está ungida, si esta Biblia no tienes tú la unción de Dios dentro de ti, no tienes el aceite del Espíritu Santo dentro de ti, tú puedes predicar la Biblia y puedes enseñar la Biblia, pero lo que tú enseñas es letra muerta, que no tiene vida, porque lo que le da vida es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué podemos relacionar con los 2 testigos de Apocalipsis 11, la visión de Zacarías capítulo 4? Vamos a ver en primer lugar que la figura de los 2 olivos es usada para destacar el ministerio profético. El ministerio profético de estos 2 testigos, repito, porque el olivo es el símbolo del Espíritu Santo. Cualquier persona
que no tenga el aceite no puede profetizar. Profetizar no es anunciar que viene un terremoto, o que te vas a hacer el mejor predicador, o que tú vas a tener un niño, que vas a tener una niña. Profetizar es anunciar o declarar la palabra de Dios, lo que ya está escrito. Cualquier persona que hable la palabra de Dios está profetizando, del griego profetuo, que significa anunciar, proclamar la palabra de Dios. Entonces, estos dos testigos van a abrir la boca y va a salir de sus labios la palabra de Dios. Y los candeleros, ¿verdad?, aunque son muy significativas estas dos metáforas, nos habla de que estos dos testigos no solamente van a hablar la palabra de Dios, sino que van a estar alimentados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla del ministerio de alumbrar, como candelero puestos para arrojar la luz espiritual en medio de tantas tinieblas satánicas que caracterizarán el tiempo de sus ministerios. Entonces, estos dos testigos es la culminación de lo que tú y yo debemos todos los días hacer. Yo no solamente tengo que parar y predicar y anunciar y ser cristiano y conocer la palabra de Dios, sino que diario necesito mi luz estar alimentada por el aceite del Espíritu Santo. Diario, tengo que conectarme al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda vertir su aceite en mí, que se llama la unción, me pueda habilitar, me pueda capacitar para poder hablar, para poder enfrentar al mundo, para poder dar testimonio, para hablar con sabiduría al enfermo, en el funeral, en Navidad, a mi familia, porque sin esta unción diaria, en la cual Él nos tiene que bañar, nuestro ministerio profético sería inefectivo. Lo podríamos hacer en la pura carne. Y esto lo podemos ver también, ¿verdad?, con los dones espirituales. Una de las formas como el apóstol Pablo enseñaba verdades era a través de preguntas. O sea, a través de preguntas se puede enseñar la verdad. Y esto lo vemos en 1 Corintios 12. Cuando acaba de escribir los dones del Espíritu Santo, pregunta al final, ¿son todos apóstoles? El apóstol Pablo estaba esperando, o el Espíritu Santo, que contestara a la iglesia. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? ¿Son todos profetas? ¿Hablan todos lenguas? Me acuerdo que en un seminario una muchacha me dijo, no sé. Y le dije, ya ves, cuando hay prejuicios en la teología y queremos que la Biblia se adapte a mi teología y no dejamos que la Biblia nos cambie nuestros prejuicios, es cuando comenzamos a desviarnos de la palabra de Dios. La respuesta es no todos hablan lenguas. Le dije, entonces, en ese seminario que me invitaron hace unos meses, ¿por qué entonces se pelean ustedes por las lenguas y etcétera, cuando la Biblia dice que no todos hablan lenguas? Y que no todos son apóstoles, y que no todos tienen dones de sanidad, y que no todos tienen esas cosas. Entonces, cuando dejamos la Biblia, que ella sea la que nos enseñe, y yo no vengo a la Biblia con mis ideas preconcebidas, y entonces para que haga decir lo que yo pienso, la tuerzo, comenzamos a salirnos y a desviarnos de la verdadera espiritualidad. Muy bien, ahora, estos testigos, ¿quiénes son? Ya vimos que son dos hombres dotados con un ministerio profético y con la unción sobrenatural como jamás tal vez ningún cristiano la había tenido desde los tiempos del apóstol Pablo para profetizar en tiempos del anticristo. Aun cuando no podemos ser dogmáticos en cuanto a la precisa identidad de quiénes son estos dos testigos, existen varias razones que he tratado de exponer para que nosotros podamos ver y aclarar ciertamente que, repito y enfatizo, aunque no podemos ser dogmáticos, la mayor parte de los estudiosos de la Biblia creen que van a ser Moisés y Elías. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, los milagros que van a realizar. Dice el versículo 5 que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca. Además, pueden destruir a sus enemigos con fuego, van a detener la lluvia, versículo 6, tienen el poder para cerrar el cielo, van a convertir el agua en sangre y van a azotar la tierra con plagas. Todas estas cosas o los milagros que estos testigos van a desarrollar son exactamente iguales o similares
a los milagros que Dios en el Antiguo Testamento utilizó a través de Moisés y a través de Elías. Elías trajo fuego del cielo, Segunda de Reyes 1, del 10 al 12, detuvo la lluvia por 3 años y medio, el mismo tiempo de la sequía que pronunciaron los dos testigos también, 3 años y medio van a cerrar el cielo, o sea, que durante los últimos 3 años de la tribulación, una sola gota de lluvia no va a caer. Agravado con la sexta y la séptima trompeta que vimos, lo vamos a ver más adelante, va a ser un caos en el mundo, porque además de todas las plagas, no va a haber en los últimos 3 años y medio una sola gota de agua. Moisés convirtió las aguas del Nilo en sangre, recuerdan ustedes en Éxodo 7, y trajo también plagas por la mano de Dios a Egipto. En segundo lugar, en Malaquías capítulo 4, versículo 5, hay una profecía que no se ha cumplido todavía. Y dice en Malaquías 4, versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías. Y dice claramente cuándo: antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vemos nosotros que en el Antiguo Testamento y también en las mismas tradiciones judías se espera el regreso de Elías en el futuro. Y esta promesa los mismos judíos también la creen, los judíos no mesiánicos. Entonces vemos que esta promesa, muchos dicen que se cumplió con Juan el Bautista. Sin embargo, el mismo Juan el Bautista dijo que él no era Elías. Y cuando, por ejemplo, en Lucas 1:17, Cristo habló acerca de Juan el Bautista, dijo muy claramente, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. ¿Cuál era el espíritu de Elías? El Espíritu Santo. O sea, el mismo espíritu, la capacidad que el Espíritu Santo le dio a Elías, se la dio también a Juan el Bautista. El valor de Elías lo tenía Juan el Bautista. Y vemos una similitud entre los dos ministerios de Elías y de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan ustedes cuando Elías fue arrebatado en la carroza de fuego, que tenía un discípulo llamado Eliseo? Y entonces, terco Eliseo le dijo, no te voy a dejar, Señor, hasta que no te vayas. Y Elías quería probar su fidelidad y su lealtad hasta el último momento. Y entonces, finalmente, cuando Elías se queda con Eliseo, antes de ser arrebatado al cielo, Elías avienta el manto y le cae a Eliseo. Y dice la Biblia que los milagros que Eliseo hizo, el discípulo de Elías, fueron el doble de los milagros de Elías. O sea, recibió una doble unción del espíritu de Elías. Esto lo vemos también en Moisés. Una vez Moisés estaba profetizando y entonces dice la Biblia que el espíritu de Moisés cayó sobre el espíritu de los ancianos de Israel y comenzaron todos a tener la sabiduría que tenía Moisés para administrar, organizar y ordenar el pueblo de Dios. Entonces, esta transferencia de espíritu, de autoridad, también la encontramos en el Nuevo Testamento. Y Pablo le dijo a Timoteo, no pongas las manos sobre nadie con ligerez. O sea, no es, ¿verdad?, enchiladas, ni es cosa de chiste llegar y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y te pongo las manos, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando se trata de transferencia de autoridad y poder espiritual. Por ejemplo, al ordenar un pastor, con toda la solemnidad del mundo, ponemos nuestras manos, y en ese momento, aunque nadie lo ve ni nosotros tampoco, hay algo de los pastores que le transmitimos a los que estamos ordenando, que es la autoridad y el poder que Dios nos da para poder presentarnos delante de Dios. Entonces, esta transferencia de autoridad se tiene que hacer con mucho cuidado, de acuerdo a Pablo, a Timoteo, y con mucha seriedad. Bueno, estos dos testigos tendrán esta unción de Dios. En tercer lugar, tanto Moisés como Elías, uno representa la ley, Moisés, Elías, a los profetas. Cuando Cristo
le habló a 3 de sus discípulos en el monte de la transfiguración, Mateo 17, y de repente sus vestidos fueron blancos como la lana, y hubo una aurea tremenda de Cristo, y los discípulos se quedaron ahí maravillados en lo que se conoce como la transfiguración. En ese momento, junto a Cristo aparecieron Moisés y Elías. Recuerdan ustedes que Elías no murió. Elías fue sacado del planeta Tierra sobrenaturalmente en una carroza de fuego. Y el cuerpo de Moisés nadie lo enterró, porque solo Dios sabe en dónde lo puso, cómo lo sacó y cómo lo levantó. Por eso vemos que en Judas Satanás quería contender con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, tal vez para extraer sus genes o convertirlo en reliquia o hacer de Moisés un ídolo al pueblo judío. Pero esta transformación que tuvo Cristo en el monte de la transfiguración nos habla, ¿verdad?, que era una anticipación de su segunda venida. Porque les dio este vislumbre profético a 3 de sus discípulos nada más, no a los otros, a los otros 9, sino que solamente a 3 discípulos les permitió transfigurarse para que lo vieran en un adelanto de su gloria, como iba a venir en su segunda venida. Entonces parece ser también por esta razón que Moisés y Elías vendrán y le volverán a preparar el camino a Cristo. En cuarto lugar, tanto Moisés como Elías se fueron de este mundo de una forma diferente. Elías nunca murió, fue transportado, Segunda de Reyes capítulo 2, y Dios entierra sobrenaturalmente el cuerpo de Moisés. Ahora, hay en Hebreos un texto en 9:27 que dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y hay muchas personas, y muy válido, ¿verdad?, que digan, bueno, aquí está estableciéndose que los hombres mueren una sola vez y después el juicio. Sin embargo, este texto no gobierna la vida de estos 2 hombres porque también existen excepciones como la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes en Juan 11? Lázaro resucitó, o sea, Lázaro se murió y Lázaro volvió a vivir otra vez y se volvió a morir otra vez. Porque no se fue así como se fue, lo resucitó Cristo y no se fue al cielo, sino que siguió viviendo y después murió después de la muerte de Jesucristo. Entonces Dios puede hacer excepciones en su palabra, en sus leyes, ya que Él es el creador de las leyes y no Dios se somete a las leyes que Él mismo estableció. Regresamos a Apocalipsis y veamos ahora que estos testigos supuestamente van a ser Moisés y Elías. Repito, es una forma de poder explicar y decir, por estas razones que van a ser ellos, veamos ahora su poder. Dice el versículo 6, estos tienen poder. Aquí la palabra es exousia. Hay 3 palabras para poder en el Nuevo Testamento, que es dinamis o dunamis, exousia y kratos. Son las 3 palabras griegas para el poder. La palabra dunamis es el poder que tú y que yo tenemos cuando Jesús dijo recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre sus vidas. Este poder dunamis es un poder que nos capacita, impartido por Dios, para poder vivir durante la vida que tenemos en esta tierra con la fuerza necesaria de nunca acobardarnos, ni echarnos para atrás, ni nunca negar a Cristo. Pablo lo explicó a Timoteo y le dijo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Un cristiano es una persona que tiene un espíritu diferente al de tu cuñado, al de tu primo, al de tu hermano, al de tu mamá, al de tus amigos, porque el espíritu que Dios hizo morar dentro de cada uno de nosotros es un espíritu que nos capacita para no tener miedo de nadie, ni de nada. Y no dejarte achicopalado de que mi jefe en mi trabajo y que el señor gobernador y el que vuestro diputado y ni hacerle la barba a nadie, ni lisonjear a nadie, ni tratar de quedar con nadie, porque el espíritu que Dios nos ha dado nos provee de una capacidad y de una habilidad de no tenerle miedo a los hombres. A ningún hombre nunca lo hagas en tu vida. Ni a tu ex esposo, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tu suegra, ni a tu cuñado, ni a la persona que te amenaza, porque el espíritu que está entre nosotros es mayor que el que tiene el mundo.
Este es el Espíritu de Dios. Ahora, la palabra exousia es el poder delegado. Tenemos que explicar esto para entender el poder de los dos testigos delegados. Poder delegado. Te voy a decir cuál es el poder exousia. Yo no puedo ir a hacer un trámite ante tránsito, entonces tomo una carta que se llama carta poder, que la venden en la papelería, la firmo y se la doy a una persona para que vaya a tránsito y me represente con ese poder es un poder delegado. O sea, él no tiene mi poder, lo tengo yo. Esta carta le estoy prestando mi poder para que me den mis placas, me represente ante tránsito y pueda hacer los trámites correspondientes. Es el poder que tiene un diputado, un juez, un senador, un presidente, un gobernante. Ellos no tienen poder en sí mismos. Dios, dice Romanos 13, les ha conferido exousia, un poder delegado, prestado temporalmente para representar una autoridad que no es de ellos y que si la convierten en autoritarismo es un poder corrompido. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que siempre que una persona se le confiere o se le inviste de un poder, desde un policía de la calle de la esquina hasta un agente, hasta un juez, a lo que sea, inmediatamente ese poder lo convierten en autoritarismo. Y una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario. Hay maridos que tienen autoridad sobre la esposa porque la Biblia nos los confiere y se convierten en gobernantes de la esposa, en reyes de la esposa, la doblegan a la esposa y creen que la autoridad es autoritarismo, cuando la Biblia lo explica claramente que esa autoridad, para que yo la pueda ejercer a mi esposa, tiene que ser en servidumbre. Maridos, conviértanse en siervos de vuestras mujeres, como Cristo se convirtió en siervo tuyo y dio su vida por ti en una cruz. Mientras mi autoridad yo la crea que es autoritarismo, o como pastor, o como cualquier cosa, y que te dé derecho a sobajar a tus empleados, y a humillar a esta gente, y creerte superior a aquellos, y gritarle, y me tienes que respetar porque yo soy aquí la autoridad, o comienzo a prohibir cosas porque yo soy la autoridad, he corrompido totalmente la autoridad delegada que Dios me confirió. Esto es un pecado muy grave delante de Dios, y es el resultado de la naturaleza carnal, humana, no consagrada al Espíritu Santo. Entonces, este poder exousia de estos testigos es un poder delegado, prestado, que Dios les da para cerrar el cielo. Y nada más lo van a cerrar una sola vez y va a durar 3 años y medio. En segundo lugar, dice la Biblia que van a tener poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Igualmente va a ser un poder, como es delegado, va a ser solamente una sola vez y no cuando ellos quieran. Y para herir la tierra con toda plaga, y aquí dice cuantas veces quieran. El único poder que se les da para ejercerlo a su voluntad es para traer las plagas sobre la tierra. Ahora muy bien, estos 2 testigos investidos con este poder delegado sobrenatural de Dios para el desarrollo de sus ministerios es por causa de la maldad satánica tan terrible de la cual estarán rodeados. Como Noé antes del diluvio lo recordamos y Moisés antes de las plagas que cayeron sobre Egipto, estos 2 testigos proclamarán sin ningún temor, van a ver al anticristo, el mundo contra ellos, como lo vamos a ver, al grado que cuando se mueran hasta se van a enviar regalos unos a otros, se van a enfrentar ahora sí que 2 contra el mundo. Tú nada más estás contra tu suegra, contra tus amigos del trabajo, contra tus primos, contra tus hermanos, y ya te pones a temblar, y ya pues quiero quedar bien con mi familia, y quiero quedar bien con mis amigos. Ahora imagínate ir contra el mundo. Recordamos cuando estábamos estudiando las cartas de Apocalipsis, Antipas, ¿se acuerdan de Antipas? Que se le llama en Apocalipsis 2 y 3 el testigo fiel. ¿Quién era Antipas? En tiempos de Roma, una vez al año los ciudadanos romanos tenían que rendirle pleitesía al César. Y una vez al año los traían al Coliseo y se paraban todos y tenían que jurar así, levantar la mano y decir, salve César. Así como en Alemania dijeron, Heil Hitler, allá en Roma decían, salve César. Y le decían Curios, en griego, que significa, tú eres el Señor, que significa nuestro amo y dueño absoluto. Tú eres Dios, César. Y el que no jurara lealtad al César, lo quemaban vivo.
Entonces, en una de esas reuniones, una vez un esclavo llamado Antipas, cuenta la tradición, que se quedó parado, Cristo lo menciona en las cartas de Apocalipsis, y no levantó la mano. Entonces el César le dijo al centurión, oye, ve y dile a ese, a ver, investiga quién es ese tonto, a lo mejor está sordo, no se lavó los oídos, pero ¿por qué no me jura lealtad? Entonces acerca el centurión romano y le dice al esclavo, oye, ¿qué te pasa? ¿Tú no sabes que tienes que jurarle lealtad al César? Y Antipas dijo, no lo voy a hacer porque soy hijo de Dios. Y entonces el centurión le dijo, Antipas, ¿qué no te das cuenta que el mundo entero está contra ti? Y entonces Antipas le contestó al centurión y le dijo, ve y dile al César, que si el mundo entero está contra mí, yo estoy también en contra del mundo. Lo metieron en una olla de aceite y lo quemaron vivo. Por eso se le llama el testigo fiel. Y nosotros vamos a ver que estos dos testigos, esta es la unción que Dios nos da. ¿Cuántos hombres en el Coliseo Romano se enfrentaron al mundo, al César, a los leones, a los animales, a las bestias rapaces, crueles, sanguinarias, a las antorchas humanas en las cuales se convirtieron? Los arrastraron, los enterraron en su orina, en su excremento, les pegaban un muerto aquí a la persona y la dejaban ahí un mes en un calabozo oscuro para que la putrefacción del cuerpo muerto se pasara al cuerpo vivo y se murieran así ellos. ¿Cuántas cosas les arrancaron las uñas, los pelos, los quemaban vivos, etcétera, etcétera? ¿Y por qué lo hicieron? Porque se negaron a rendirle culto al César. ¿Quién les armó de ese valor? ¿Quién les ungió y quién les capacitó para enfrentarse contra el mundo entero y preferir la muerte a negar a Jesucristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué es lo que nos hace, amados santos, más que vencedores? No interesarnos morir, si es por causa de Cristo. Y si por causa de Cristo tenemos que entregar nuestra vida, no debe interesarnos la muerte. Cuando ya no te interesa tu vida, fíjate nada más, si tú le tienes miedo a la gente de tu alrededor, a tus amigos, a los estudiantes, a tus familiares, ¿cómo puedes creer que al momento de tu muerte vas a poder ser fiel a Jesucristo? Si tú no fuiste fiel a Cristo durante tu vida, no lo serás en tu muerte. Porque el que me niegue delante de los hombres, dijo Jesús, yo también le negaré delante del Padre. Entonces, este espíritu que Dios nos ha dado es una evidencia de que verdaderamente tenemos la autoridad, tenemos la unción, tenemos el valor de enfrentarnos al mundo entero. Y que, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Vemos nosotros también que estos dos testigos, dice Apocalipsis 11, versículos 9 y 10, van a ser odiados universalmente. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, Apocalipsis 11:9, verán sus cadáveres, después lo vamos a ver con detalle, por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Vean cómo van a celebrar la Navidad. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Por esta causa serán odiados universalmente. Dios ha usado siempre milagros para poder evidenciar o autenticar a sus mensajeros. Y durante este tiempo de tribulación, cuando el mundo esté casi controlado por los poderes satánicos, por actividad demoníaca, religiones falsas, asesinatos, brujería, perversiones sexuales al por mayor y las señales sobrenaturales que los testigos hagan, van a identificarlos ante el mundo entero como verdaderos profetas de Dios. Sus poderes para cerrar el cielo, para convertir el agua en sangre, ¿verdad? Va a intensificarse con el tormento de cerrar el cielo e impedir que llueva. ¿Se acuerdan ustedes la tercera trompeta en Apocalipsis 8 del 10 al 11, que envenena la tercera parte del agua potable de la tierra? ¿Recuerdan ustedes? Ahora, si la añadimos,
que en la tercera trompeta, la tercera parte del agua está envenenada, y le añadimos que va a haber 3 años y medio de sequía, vendrá una sequía tan enorme durante 3 años y medio que dure el ministerio de estos 2 profetas, ¿verdad?, que se van a añadir a los sufrimientos de los seres humanos. Además, dice la Biblia en Apocalipsis 11:6, que tienen el poder de convertir el agua en sangre. Dios también le dio este poder, como lo vimos ya, a Moisés. Ahora, en el versículo 7 de Apocalipsis 11, la Biblia nos habla su muerte. Cuando hayan acabado su marturía, en el griego, su testimonio, cuando hayan acabado su testimonio, esto nos llena de aliento, seguridad y valor. De acuerdo a la Biblia, nadie nos podrá poner una mano, nadie te puede matar a ti, nadie me puede matar a mí más que con el permiso de Dios y cuando llegue nuestra hora. Hasta que acabe su testimonio. O sea, durante 3 años y medio van a intentar, ya lo vimos, matarlos, y los que los quieran matar, ellos van a ser como una maldición que se les va a revertir y ellos van a morir. Como dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida. Pues estos 2 testigos, hasta que acabe su testimonio, ¿quién los va a matar? La bestia que sube del abismo. Hasta que no lleguen con su testimonio al destino establecido por Dios, estos 2 testigos serán invulnerables e intocables. El mundo va a tratar desesperadamente de librarse del tormento de su predicación. Imagínense a qué grado va a llegar esta humanidad, que ahorita ya estamos viendo los síntomas por todos lados. ¿A dónde va a llegar esta humanidad? A un punto donde van a quedar solamente 2 personas en el Medio Oriente. Y cada vez que prediquen será como agua hirviendo, como un fuego que, como dice la Biblia, la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra, es como el fuego que todo lo consume. La gente no va a poder soportar y nadie los va a poder matar. ¿Por qué? Porque la predicación de estos testigos va a producir tormento mental y espiritual en la humanidad, pero Dios los protegerá milagrosamente, como lo ha hecho con todos sus siervos los profetas durante toda la historia. Vean un solo ejemplo en Hechos 18 con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había salido de Atenas, llega a Corinto y estaban tratando de matarlo. Le levantaron ahí, dice la Biblia, que discutía en la sinagoga y persuadía a los griegos y a los judíos. Y en el versículo 9 y 10, Hechos 18, 9 y 10, Pablo se encontraba, repito, pues atemorizado en su humanidad, como tú y como yo muchas veces, y ay Dios mío, mañana voy a enfrentar esto, o tengo que hablar con esta persona, me puedo correr de mi trabajo, diferentes temores. Y entonces Dios se le aparece a Pablo y le dice en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Cuando fundó la iglesia de Corinto, Pablo, 1 año y medio se quedó ahí. Pero él necesitaba el aliento de la palabra de Dios que le dijera, no tengas miedo. Nadie te puede poner una mano porque estás cumpliendo mi voluntad. Nosotros ya no necesitamos una visión de Dios ni una aparición de un ángel porque la Biblia ya está completa y ahora tenemos ya este consejo de Dios y esta consolación de Dios en su palabra en el nuevo pacto. Así que Dios te dice en esta noche, no tengas miedo de nadie. Yo estoy contigo. Nadie te puede hacer nada mientras tú seas valiente. Porque en el momento en que nosotros manifestamos valor, el Espíritu Santo nos cubre, nos guarda, nos da seguridad, nos da paz, nos da tranquilidad y nos asegura interiormente, gracias siervo fiel y bueno conmigo,
Entra y descansa en la paz de tu Señor. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento cuando hacemos la voluntad de Dios. Regresamos a Apocalipsis 11, versículo 7, y veamos a este terrible personaje llamado la bestia, que va a subir de un pozo que ya examinamos en Apocalipsis 9, que se llama el abismo. Y este espíritu que sale del abismo y que va a entrar en una persona que se llama el anticristo, es la primera vez que se menciona en la Biblia o en el Nuevo Testamento con la palabra bestia. El apóstol Juan en 1 de Juan 2 ya lo mencionó con el nombre del anticristo. Pero aquí se le menciona con la palabra bestia por una razón. La palabra bestia en el griego es terión, terión. Y es un término que designa a un animal de presa, a un animal que posee un apetito voraz, a un carnívoro semejante a un león o a una pantera. Por ejemplo, nunca usa la Biblia la palabra bestia para un gatito, para un patito, para un conejito, ¿verdad? Son animalitos domésticos. Hay bestias y hay animales domesticados. Las bestias son la pantera, el león, los depredadores, etcétera, etcétera. Un ser de violencia irracional que actúa según su propia y cruel naturaleza. Entonces el Espíritu Santo utiliza un término de un animal voraz, sanguinario, depredador, rapaz, para poder identificar la naturaleza que tendrá el anticristo. Ahora es interesante que se mencione que esta bestia va a subir del abismo. Ya estudiamos el abismo, pero esto implica que el anticristo va a ser una persona poseída no por Satanás. Vuelvo a repetir, porque en Apocalipsis 13, como lo vamos a ver más adelante, Satanás le da su autoridad al anticristo, le da su trono, pero no es él el que entra, sino que le entrega, le delega los poderes que él tiene a través de esta bestia que sube del abismo. Ahora, esta bestia que sube del abismo, ¿quién es? Esto nos habla, como lo hemos venido estudiando, que hay prisiones o subterráneas en el planeta Tierra, no en un planeta ni una estrella. Aquí en este planeta, la Biblia dice que en el centro de la Tierra está el infierno. Cerca del centro de la Tierra, o tal vez a un ladito, está el abismo. Después hay otro lugar aquí en el centro de la Tierra, no lo conocemos, que se llaman prisiones, dice Judas, de obscuridad, donde se encuentran los ángeles. En otros se encuentran los demonios mezclados con ángeles, y en el infierno nada más hay espíritus humanos. En el infierno no está Satanás, él anda vivito y coleando por allá, cerca de tu casa, pero en el infierno solamente hay espíritus humanos. Ahora bien, este principado satánico, ¿verdad? Porque vemos nosotros que no va a ser un demonio, sino un principado satánico. Este principado satánico son aquellos que están cerca de Satanás, o sea, dice Efesios 6:12 que hay gobernantes, que hay principados, que hay huestes espirituales, o sea, está Satanás, los príncipes de Satanás, los gobernantes de Satanás y las huestes espirituales que son los demonios. Los demonios son diferentes a los ángeles caídos. Una cosa son los ángeles caídos, otra cosa son los demonios. Entonces, esto que va a entrar en el anticristo no va a ser legión ni 6,000 demonios, va a ser un solo principado. O sea, uno de los subalternos de Satanás que se encuentra ahorita guardado en el abismo. Y si está guardado en el abismo significa que fue ahí guardado o encerrado, porque en el pasado este mismo principado satánico ya poseyó a otro personaje de nuestra historia. Tal vez he leído algunos libros, unos creen que poseyó a Antíoco Epífanes, otros a Nerón, otros el que estaba en Adolfo Hitler, etcétera, etcétera. Cualquiera que haya sido los personajes que anteriormente persiguieron a los cristianos, este principado va a salir, va a entrar en el anticristo y va a ser el que venza a los dos testigos. Esta bestia no es Satanás, repito, a Satanás se le llama el dragón y está suelto, Satanás no está en el abismo, y aunque el anticristo será un ser humano, estará energetizado por este ángel caído que sale del abismo. Ahora, dice aquí que esta bestia hará guerra, polemos en el griego, es una batalla continua.
Los va a tratar de matar, los va a perseguir, los va a chantajear, etcétera, etcétera. Esta palabra guerra nos habla de algo que va a durar algunos meses o años. Y va a lanzar una campaña de exterminio contra estos dos testigos y es probable que tendrá éxito. Porque estos dos varones de Dios, finalmente, cuando el tiempo de Dios termine, Él podrá tener la capacidad de hacerles daño. Ahora, veamos esta verdad de que el anticristo los va a vencer y los va a matar. ¿Cómo que los va a vencer y los va a matar? Así es, los va a vencer físicamente. Como el diablo venció físicamente en Coliseo Romano, como venció a este hombre que mencionamos también, Antipas, pero sin embargo la Biblia nos dice que para nosotros el morir es ganancia. Cuando Cristo murió en la cruz, Satanás lo tropezó, le mordió el talón y lo hizo tropezar de acuerdo a la profecía de Génesis 3:15. Pero cuando Cristo resucitó de los muertos, el susto que se llevó Satanás. Si Satanás hubiera sabido que Cristo iba a resucitar de los muertos, no le hubiera quitado la vida. Porque lo que era una señal de derrota, de victoria para el poder de Satanás y el reino de Satanás, se convirtió en la más grande victoria de todo el universo, la resurrección de entre los muertos. Y lo mismo resultará como lo vamos a ver con los dos testigos, porque los va a vencer y los va a matar, pero Cristo a los 3 días, lo vamos a ver más adelante, los va a resucitar y el susto que se van a llevar. Pero veamos algunos pasajes, primero en Daniel 7, donde ya se profetiza que el anticristo va después a perseguir a los santos y los va a matar. Muchos de ustedes que nos escuchan en esta noche, a través de la televisión también, tal vez sean algunos de esos mártires que vayan a morir de manos del anticristo. Y si es así, sería el más grande privilegio que Dios nos pudiera otorgar. No a todos se les concede morir como mártires. Dice en Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vayamos a Apocalipsis ahora. Y dice aquí en Apocalipsis 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Vamos a ver en la próxima clase, cuando estudiemos esto, el tipo de autoridad que el anticristo tendrá contra la humanidad. Para terminar, los moradores de la tierra considerarán a estos dos hombres de Dios superungidos por el Espíritu Santo como los enemigos públicos número 1. Ya no va a ser Al Capone, ni los narcos, ni los cárteles, sino van a ser, imagínense nada más, qué irracionalidad de la humanidad. Los dos únicos hombres coherentes, los dos únicos hombres santos, los dos únicos hombres que pueden cambiar para el bien la humanidad y las familias, el mundo entero los va a odiar. Así como hace 2000 años, el único hombre que valía la pena, llamado Jesús, lo crucificaron como un vulgar criminal. ¿Qué demuestra esto? La irracionalidad y la perversidad degradante de la naturaleza humana. Tal como la Biblia lo dice, la humanidad odia la luz, la humanidad odia la verdad. Ahora, estos enemigos públicos que son los testigos, van a atormentar a la gente, los van a odiar porque no van a soportar que ellos hayan sido afligidos por este ministerio. Y ahora que el anticristo los mate, van a reconocer al anticristo como su amigo y rey por haber derrotado y haberles quitado a estas dos, lapas, como les van a decir, o dos personas que los atormentaron y por haberlos librado de la predicación de la palabra de Dios. Tal vez muchos de los que nos escuchan en esta noche, vamos a dejar hasta acá nuestro estudio, vamos a ver su muerte y cómo van a resucitar en la próxima clase. Tú estás escuchando esto y tal vez la palabra de Dios ahorita te moleste, te haga hacerte asiento, te muevas, te incomode,
te alebreste, dentro de ti tienes algo que te dice, no es cierto. O tal vez, muchas veces, como nos han dicho los predicadores, hermano, yo cuando lo oí predicar, me caía gordo y lo odiaba. Imagínense si ahorita que está tranquila la situación, sucede eso en el mundo, ¿cómo estará en los tiempos de los dos testigos? Por eso nunca debemos de tener miedo, ni tengas miedo de hablar de Cristo, aunque la gente te odie, se burle y te persiga. Porque nadie te podrá poner una mano, porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque el espíritu que nos has dado no es un espíritu de cobardía, sino es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Gracias, Señor, porque sin este espíritu, sin esta unción, sin este aceite que derramaste en nuestra vida, no seríamos capaces de vivir para ti. No tendríamos las fuerzas para soportar lo que tenemos que soportar. No tendríamos la dirección que necesitamos para saber que vamos navegando a puerto seguro. No tendríamos la esperanza que tenemos para el día de mañana y para los años futuros al saber que tú estás con nosotros y después de la muerte nos seguirás pastoreando y guiando a sendas de justicia por amor de tu nombre. Gracias, Señor, porque nos guiarás más allá de la muerte. Y si ahora nos ofrecieran, ¿qué sería mejor, morir o vivir? Podríamos contestar como tu siervo Pablo. Si para nosotros vivir es Jesucristo, y si Dios te dio la vida para que seas tu testigo, Él te dará salud y te guardará de todo mal. Pero si tú estás viviendo desperdiciando tu vida, viviendo solo para este mundo, no entendiendo, sino siendo terco hacia su voluntad, ¿por qué le pides a Dios que te sane? ¿Por qué le pides a Dios que prolongue tus días cuando los estás gastando para ti y no para su reino y su gloria en su Hijo Jesucristo? Oh Dios, si para nosotros es esto la vida, Dios mío, te pedimos en esta noche, danos más días. Prolonga nuestros días en esta tierra, Padre, porque queremos ser testigos. Queremos ser alimentados por este depósito de aceite y queremos ser como un candelero, Señor, alumbrando con el poder de tu Espíritu Santo en una humanidad que vive en tinieblas y que no sabe qué camino tomar. No sabe qué respuestas existen para el pasado, el presente y el futuro. Y a nosotros nos has hecho tus testigos, tus mártires, para que podamos darle a la humanidad un testimonio de que tú eres real, de que tú existes, de que hay un juicio que se aproxima, que los vivos y los muertos se levantarán de sus tumbas y se enfrentarán contigo por toda la eternidad, como juez o como salvador. Padre, gracias por la sangre de la cruz. Gracias por esa cruz gloriosa que para nosotros es símbolo de victoria y no de derrota. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas para nosotros significa tu poder, tu sabiduría, tu gracia, tu misericordia, tu perdón, porque en ella hemos sido cambiados y transformados en testigos de Jesucristo. En esta noche Dios a muchos de ustedes les invita a venir a esta cruz, a que hagan la paz con Él, a que te reconcilies con Él, a que creas que Jesús es el Mesías, la respuesta de Dios a tus problemas. Cristo es lo que tú esperas en tu vida, la verdad y el camino. Jesús se va a convertir en el todo de tu vida. Si tú en esta noche abres tu corazón y le invitas a tu vida como Señor y Salvador, antes de que el mundo se endurezca más y a ti te arrastre en esta vertiginosa espiral de inmoralidad en que vive el mundo, de degradación, de corrupción, de mentiras, de hipocresía, porque el mundo irá de mal en peor. Pero el camino del justo será como la aurora, que irá en aumento hasta que el día sea perfecto.
En esta noche las personas que quieran venir a la cruz por primera vez, ahí desde donde nos estás viendo, por la televisión también, donde quiera que te encuentres, ahí donde tú estás, dile a Dios: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida, creo que en la cruz Cristo murió en mi lugar y dio su sangre para perdonarme y lavarme de mis maldades. Creo que a los 3 días le levantaste de entre los muertos y te pido, Jesucristo, tú que vives y que venciste la muerte, el infierno, a Satanás y al pecado, que entres a mi vida en este instante. Te recibo como mi Dios y mi Salvador personal. En el nombre de Cristo, te adoro y te bendigo, eterno Padre. Amén. Todos ustedes en esta noche